Imagínate que estás caminando por un espacio en la naturaleza y de repente elevas la vista al cielo y te sientes bañada, acogida e iluminada todos tus cuerpos, desde la coronilla, desde la cabeza hacia los pies, por la luz del sol. El 21 de junio el Sol ingresa a Cáncer y esto marca el inicio de este segundo portal en la rueda de la Tierra. Entramos en el solsticio de verano aquí en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y es ese punto dentro del año donde el Sol alcanza su declinación máxima respecto al ecuador. Lo podemos ver bien arriba en un punto de altitud máxima y esa es la luz de nuestra conciencia, la luz que se comienza a visibilizar, a materializar de alguna intención, un deseo, una siembra, consciente o inconscientemente, que hemos hecho en primavera con el inicio de la primavera, ¿sí? Con ese primer portal de Aries. Entonces, entramos en este momento del año en donde hay algo que comienza a tomar forma, hay algo que empieza a ser visible de este proceso creativo. En este video os voy a compartir mi mirada, mi lectura sobre el solsticio de verano, sobre la carta del solsticio, del ingreso del sol en Cáncer y también de la luna nueva que tendremos el día 25, unos días después, en el grado 4 de Cáncer. Vamos allá entonces un poco. Voy a ir desmembrando un poquito la información que intentaré que sea lo más corta posible para que no se haga demasiado largo el video, pero bueno, vamos allá. Yo viendo la carta, para mí la sentía como quizás un momento, empieza un momento de calma, un momento de tranquilidad después de estas semanas que se ha sentido muy intensamente esta cuadratura entre Júpiter y Saturno y Marte y Urano. Y es verdad que el Sol ingresa a Cáncer y está ahí Júpiter marcando todavía en un aspecto muy partil con Saturno y Neptuno en la cuadratura de cierre de este proceso, de esta semilla que plantamos por allá en diciembre del 2020 en el grado cero de Acuario. Entonces, si yo lo tuviera que graficar, para mí es como el sol ingresa a Cáncer, es ese momento donde luego de la agitación o de la dispersión del movimiento geminiano, nos comenzamos a hacer nido, comenzamos a discriminar y comenzamos a hacer cueva para ver, vale. ¿Qué empieza a florecer aquí? ¿Qué empieza a crecer? ¿Qué voy a elegir nutrir de todas estas semillas o todos estos potenciales que teníamos? Júpiter le da la bienvenida al Sol en Cáncer y es algo así como diciéndole, yo tengo estas visiones, tengo estas visiones son las que yo venía trabajando, pero he tenido que recortar, he tenido que renegociar, porque esta cuadratura con Saturno y con Neptuno pide eso, pide una renegociación. Hay algo de soltar los ideales, soltar las visiones o soltar em, la idea de una visión que queremos que sea de una forma determinada o de acotar las diferentes ideas, las diferentes posibilidades para quedarnos con una, para nutrir una, para alimentar una y custodiar una. Júpiter en Géminis, y como el proceso de esta cuadratura también entre Saturno y Júpiter se ha realizado en signos mutables, primero en Piscis y Géminis y ahora se está realizando en Cáncer y Aries, que son signos cardinales, es como, y al ser también el tercer toque de esta cuadratura, es como si cada uno estuviera trincherado en su lugar y todos quisieran hacer prevalecer su visión. Pero necesitamos reajuste, no podemos tensar la cuerda porque si no se va a romper. Hay algunas partes o ambas o en algunos aspectos que tenemos que ceder. ¿Y qué estaremos renegociando? Pues cualquier proyecto creativo, relaciones, vínculos, cambios, ideas, gestaciones de proyectos, de viajes, de estudio, lo que sea que estábamos queriendo iniciar o que teníamos esa idea, esa ilusión,
o que comenzamos a iniciarlo por allá por diciembre del 2020. El año pasado, desde junio, desde el año pasado, venimos sintiendo esta cuadratura también y forma parte del mismo proceso creativo. Entonces, en estos momentos que se va a comenzar a disolver esta cuadratura ahora a fines de junio y principios de julio, finalmente yo creo que tendremos que ser lo suficientemente hábiles, capaces de poder escuchar nuestra voz interna, escuchar nuestra intuición. Júpiter en Cáncer tiene que soltarse, desapegarse de todas esas ideas de las cuales se ha nutrido en Géminis, de todas esas visiones que ha abierto y decir, vale, ¿cuál voy a nutrir? ¿Cuál elijo para que forme parte de esto y que forme parte de lo que quiero seguir construyendo? Cáncer, la casa 4, la luna, el agua interna, estas aguas internas nos habla de Júpiter en Cáncer nos dice tus visiones y vas a encontrar la resolución a esos conflictos, a esas tensiones si escuchas tu intuición, si escuchas tus aguas internas, tu emoción interna, si estás muy adentro y muy conectada con lo que tu cuerpo te dice. Ahí está tu mejor guía. Para mí Júpiter en Cáncer es muy bonito, va a ser un tránsito que vamos a estar viviendo muy, muy bello y yo creo que nos va a ayudar a traernos traernos a la tierra, tierra cuerpo, después de tanta exacerbación de aire, de fuego, de tantos movimientos que hemos estado sintiendo durante estos meses del año. Es verdad que también Marte va a estar, ya ingresó ayer, 17 de junio, en Virgo. Venus está en Tauro también, entonces estos planetas interiores y planetas personales al estar en signos de tierra o en signos de agua, como Mercurio que también está en Cáncer, nos ayuda a estar en un contacto mucho más interno, con un registro mucho más interno y poder, vale, estar atentas a esa emocionalidad que surge, a eso que se ha movido, cuál es el mensaje que me trae. Si durante estas semanas anteriores hemos sentido mucha enfado, mucha rabia, mucha frustración o quizás una tensión interna entre, de nuevo, cuál es mi visión, cuáles son mis deseos, cuál es mi anhelo, pero lo que puedo hacer hoy, qué es lo factible para mí hoy, cuáles son los recursos que hoy tengo y hacia dónde me pide Saturno que me compromete y me responsabilice con mi tarea interna, con mi fuego sagrado interno, que eso es Aries, con mi principio de individualidad, con mi vida. ¿Cómo voy a estructurar y cómo voy a tejer esa columna vertebral de mi vida para que sea lo suficientemente sólida, orgánica y que también favorezca la expansión de mi ser, de lo que yo deseo, ¿sí? Júpiter suele tener esta particularidad que es de tener la vista demasiado a lo lejano, ¿sí? En Sagitario disparamos esta flecha y no la disparamos aquí cerquita a 1 metro, sino que la disparamos a millas, 3 pueblos más para allá, como se dice aquí en España, que me da mucha gracia esa expresión y me encanta. Si tenemos la vista siempre puesta en el más allá, en 3 pueblos más allá y en nuestras visiones, nos perdemos el proceso, nos perdemos el aprendizaje del camino, del día a día. Y nuestro cuerpo, nuestro registro somático, corporal, nuestra mente se puede disociar. Podemos estar tan en la meta, tan en la visión, que no caminamos, no andamos el camino. Y Júpiter en Cáncer ahora nos va a traer un poquito más al nido, nos va a traer a lo vincular, a lo interno, a nuestra zona de refugio y no para quedarnos aquí y no hacer nada, que no se trata de esto, sino que es desde una nutrición, desde una conexión muy interna con nuestro ser, con nuestra coherencia interna, con lo que nosotras sentimos, con lo que nosotras queremos y necesitamos para sentirnos sostenidas, arraigadas, seguras, porque eso habla también la cualidad lunar y lo canceriano, cómo camino el proceso, cómo voy hacia adelante, para no hacer 3 pasos más de lo que me da las piernas o para no ir y perseguir ideales, visiones acuarianas o geminianas que no, que se me escapan de la realidad,
que no son concretas, que no son factibles, que no son viables y posibles para mí en mi momento presente. Mm, para mí, esta cuadratura que está inmersa y está presente en el diálogo de este solsticio, de la lunación, de la luna nueva en Cáncer, es soltar el ideal un poco para abrazar lo cotidiano, lo que sí es, lo que sí he creado, lo que sí he gestado, lo que sí he conseguido, materializado, con ese huevito, con esas, mm, sí, con esos primeros brotes de esa semilla que he plantado. No sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho, que también con una Venus en Sagitario, de de querer ir más allá y de mm, tener que hacer el esfuerzo consciente, poner la conciencia en valorar el camino, en revisar todo lo que he andado, todo lo que sí he construido, para no siempre estar con la mirada en el más allá, con la mirada en la meta, en el objetivo, en el anhelo, en lo que me gustaría. Y esto aplica a cualquier área de nuestra vida. Todo va a depender también mucho de dónde tengamos el grado cero en nuestra carta natal, porque nos habla de diciembre del 2020, donde tengamos qué área de expresión de nuestra vida esté representada en la zona cáncer de nuestra carta natal, cuánto de Júpiter o cuánto de Saturno tengamos en nuestra carta natal, si somos unas personas con mucho optimismo, con mucha confianza, muy sagitarianas, muy jupiterianas, entonces Saturno nos va a pedir: limita eso, sé más concreto, aterriza más, baja más al detalle toda esta visión que tienes. Si por el otro lado somos personas demasiado quizás saturninas o virginianas, capricornianas, demasiado conservadoras o cautas, cautelosas, y nos falta quizás esa confianza que por el otro lado a Júpiter le puede sobrar, Júpiter nos va a decir: expándete, confía, confía en ti, confía en tu intuición, confía en lo que tú estás sintiendo y el proceso que tú has atravesado, que has caminado. Y de nuevo, esto puede ser si estamos empezando algunos estudios nuevos, si queremos un cambio laboral o estamos buscando un nuevo trabajo, si estamos necesitando cambio a nivel relacional, ya sea con nuestra pareja, colocarnos desde otro lugar dentro de nuestros vínculos o con nuestra familia de origen, con la madre, con la niña interna, con nosotras. Este tránsito de Júpiter en Cáncer nos va a llevar mucho también a esto, a embellecer y sacar esa sabiduría, esas perlas de sabiduría, esas perlas de visión y de expansión, entender que el crecimiento y la expansión, que es ese concepto jupiteriano, no siempre es desde la periferia hacia afuera, sino que primero se gesta en el interior. Primero desde dentro, desde nosotras, sentirnos arraigadas, sostenidas, nutridas, de yo poder estar en salud, en equilibrio conmigo misma a nivel emocional, corporal, mental, energético, en todos mis cuerpos, que esto es muy difícil, para luego desde ahí, recién ahí, ir en pos de esas visiones que podemos tener. Y esto, como todo, no es ni blanco ni negro, no es que si no estoy nutrida en todos mis cuerpos no puedo expandirme, pero es una danza, como siempre, es esa búsqueda continua de ese equilibrio, de esa homeostasis entre dentro, fuera, entre lo que yo necesito para sentirme bien, para sentirme nutrida, para sentirme con un arraigo, con unas nutrices sólidas, para recién ahí luego crecer hacia afuera. Recordemos también que, que Marte ha estado retrogradando entre Leo y Cáncer, llegó hasta el grado 17 de Cáncer entre diciembre y febrero del año pasado y este año. Entonces, hemos tenido ahí un trabajito a nivel emocional también, a nivel de cuál es mi deseo, cuál es lo que yo quiero, qué es lo que mi corazón quiere expresar y a la vez qué es lo que necesito para sentirme segura.
qué es lo que necesito custodiar, cuidar, proteger, nutrir, alimentar, para que luego pueda dar esos frutos que puedo manifestar en la vida. Cuanto más nos tratemos bonito, nos hablemos bonito, aprovechemos ahora que está Mercurio también en Cáncer para colocar palabras de mimo, de cariño, de hacer una escucha de nuestra gestión emocional, de filtrar muy bien cuáles son nuestras emociones y cuál es el mensaje que nos trae las emociones que estamos sintiendo. Porque como todo, nada es ni bueno ni malo, sino que toda emoción que estemos atravesando nos está trayendo un mensaje. En cuanto pillamos el mensaje, la emoción fluye, pasa, ¿sí? Se disuelve. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de nuestras aguas, de todo nuestro registro emocional. Mm, entonces, para mí, cuando veía la carta, la veía muy bonita también porque, bueno, Venus está en Tauro, Marte acaba de ingresar en Virgo, entonces hay algo, ¿no? Del cuido, del valorar de la tierra, del recurso, de lo pequeño, de enamorarnos de la tarea pequeña. Después de tanto Géminis, tanto aire, tanto fuego, tanta expansión, para mí es algo así como si hemos notado tensiones, molestias, si hay algo en nuestra vida que está en una encrucijada, que esto es una cuadratura nos pide renegociar. Es como llegar a una esquina y estamos en una esquina, en un cruce de caminos y hay alguien en mi coche, ahí tengo en mi coche, estoy yo y otro copiloto, Saturno y Júpiter, y me dicen, no es por aquí, el otro me dice, no es por allá, tienes que ir para allá, no, yo quiero ir para allá, el otro quiere ir para allá. Entonces, vale, ¿qué camino trazo para llegar a ese punto medio? Y como Marte ingresado en Virgo, a mí me venía mucho de, vale, vamos a colocar sobre la mesa todas nuestras herramientas. Son nuestras herramientas, son nuestra forma de hacer, la forma en que nosotros avanzamos, caminamos los procesos, la vida, cómo ejecutamos, cómo nos protegemos, cómo lideramos, cómo actuamos, cómo defendemos, custodiamos. Todas esas son tareas de Marte. Marte quiere una tarea, quiere ejecutar, quiere un trabajo. Le tenemos que dar una orden a Marte. Y cuanto más precisa, más concreta, más delimitada, mejor va a ser. Y más ahora que está Marte en Virgo. Entonces es poner las herramientas sobre la mesa y ver, vale, con todo lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Con todo lo que tengo y con esta situación, con esta realidad que se me presenta en estos momentos, ¿qué está a mi alcance? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo y cómo las puedo aplicar? ¿Qué planes puedo accionar para poder resolver esta circunstancia? ¿Sí? No se trata de tirar todo o de empezar todo de nuevo, sino de reajustar, de hacer esos pequeños reajustes que quizás a una parte nuestra nos puede joder o nos puede molestar, no queremos soltar esa visión porque Júpiter quiere tener esa visión, pero la necesitamos para poder construir. Saturno nos dice, si quieres construir el objetivo, si quieres llegar a la meta, necesitas cambiarte. Es como, bueno, estamos caminando, estamos haciendo caminata y necesito ponerme un chubasquero, necesito ponerme un abrigo porque el clima en la montaña ha cambiado. Entonces, o me lo pongo o voy a pasar frío y quizás entro en hipotermia y no voy a llegar a la meta. Entonces, adaptabilidad es la palabra clave para mí. También mucho de valorar, o reconocer. Venus está en Tauro y nos está diciendo valora, valórate, valora todo lo que has ganado, todo lo que has construido, cómo te estás alimentando, cómo te estás nutriendo. El autocuidado va a ser fundamental en estos meses. Em, Marte allí en Virgo también nos está ayudando a revisar, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué tareas estás haciendo? ¿Qué tareas están llenando tu agenda? ¿Sí? Quizás luego hago un video aparte por Marte en Virgo, pero es un aspecto muy bonito después de estos meses que hemos tenido a Marte en movimiento retrógrado y luego directo entre Leo y Cáncer. Mm,
Para mí, Marte en Virgo y Venus en Tauro nos pide ir lento. Ve más lento de lo que tú crees que es lento para ti. Esta es la clave. Para cada una de nosotras tenemos una velocidad, un ritmo determinado, dependiendo cuáles son nuestros elementos predominantes en nuestra carta natal, cuál es nuestro temperamento. Pero vamos un poquito más lento. Cuando vamos lento podemos observar el detalle, podemos valorar las pequeñas cosas. En la velocidad se nos pierde. La velocidad no nos ayuda a valorar las pequeñas cosas del día a día. Los logros no los podemos ver, no podemos ver qué podemos afinar para ese proceso, ese objetivo, esa intención que yo quería hacer, que no lo estoy consiguiendo o hay algo que me pide de renegociar. Mm, El 22 de junio, en pleno vacío de la luna, Venus se une con la luna menguante y dentro del ciclo sinódico de Venus que acompaño, que guío, que comunico, estoy ofreciendo unos audios gratuitos a través de Telegram y a través del emailing. Así que si os queréis suscribir, queréis apuntaros al Telegram, dejaré aquí abajo el link para que entréis porque tiene un tono diferente, tiene otra cualidad. Y bueno, por ahora el proceso creativo me ha pedido de hacerlo por ahí, así que sepáis que están esos audios que son gratuitos si queréis explorar un poquito más. Este segundo portal donde Venus y Nana se encuentra con la luna menguante, vamos a explorar el sexto chakra, el chakra de la intuición, de la conexión con los planos sutiles y también de la disociación porque exploramos la sombra. Venus va a estar haciendo aspecto a al nodo norte, al nodo sur, perdón, en Virgo y también a Lilith en Escorpio. Así que vamos a ver de qué nos cuenta esta conjunción, esta intuición. Y el 25 tenemos la luna nueva en Cáncer en ese grado 4 que más allá de estas tensiones entre Urano en Tauro y Marte en Leo y Júpiter y Saturno, hay unos bonitos aspectos. Venus hace un trígono a los nodos, Mercurio hace un trígono a Urano, dialoga en aspecto positivo con Saturno y Neptuno en Aries también, y Marte con Júpiter. Y para mí esta lunación, esta siembra es volver a nuestras aguas primigenias, volver al nido, volver a la raíz, volver a esa agua fecunda, volver a esa agua que nos nutre, que nos alimenta, que nos sacia la sed. Después de esta expansión hacia afuera, de este movimiento hacia afuera, con todo este cambio de los planetas más lentos a nuevos ingresos, a nuevos aspectos, y todavía nos falta Urano que ingrese en Géminis, para mí es como entrar en un pequeño oasis. ¿Cómo nos podemos nutrir mejor? Volver a lo pequeño, volver al cuidado, volver a hacer ese nido. Aunque estemos en verano aquí en el hemisferio norte y que nos apetezca salir, conectar, estar con gente, ir a tomar el sol, no sé, hacer actividades hacia afuera, eso no reliega de que podemos habitarnos internamente y de renutrir esas zonas de nuestra psique, de nuestro cuerpo emocional que lo necesita, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando estamos nutridas por dentro, estamos alineadas, estamos en coherencia, luego podemos ir hacia afuera, todo lo que querramos, ¿sí? Pero lo principal es volver hacia adentro. Y a veces puede pasar, muchas veces, que es mucho más tentador estar en el afuera, estar en el hacer, estar en la nueva tendencia o estar, no sé, con los planes o las invitaciones o lo que sea que me viene y que me demanda, porque el estar aquí dentro puede resultar un poco incómodo. Y para mí este tránsito de Júpiter en Cáncer, la luna nueva en Cáncer, el solsticio, el sol entrando en Cáncer, es una invitación a habitarnos, a encontrarnos, a nutrir esa voz de nuestra intuición, de nuestras aguas, de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre sabe lo que necesita, lo que le hace falta, lo que desea, ¿sí? La mente opera en otros planos, en otras velocidades, ¿sí? El cuerpo es diferente, el cuerpo requiere otro ritmo, otra pausa, otros espacios, otro tono de escucha y de poder abrir el oído para realmente estar en presencia con nuestro cuerpo.
Mm, Así que bueno, esto es un poco lo que os quería compartir. Esta es mi mirada sobre la lunación. Dejaré, bueno, por aquí la carta de la luna para que la veáis. Es una bonita lunación. Para mí es un pequeño oasis luego de la tormenta. Yo le he sentido mucho la cuadratura de Urano y Marte. También es verdad que por aspectos estoy en plena posición de Urano natal. Pero esto depende también de cada uno, de cada proceso, de la vida que vamos caminando, ¿sí? No son los planetas los que nos condicionan o los que nos hacen algo, sino que en realidad es una sincronicidad de energías. Somos todo energía, habitamos muchos cuerpos y uno de estos cuerpos también está reflejado arriba y abajo en el cosmos. Así que bueno, os dejo hasta aquí este video. Espero que os sea útil. Hoy la luna está en Piscis, luna menguante. Creo que he sido bastante clara que por ahí mi ascendente en Piscis se me va. Me encantaría saber si te ha ayudado, si te ha aportado valor este contenido. Déjame tu comentario, tu like o tu emoji para saber que hay alguien ahí escuchando y que te sirva, sobre todo que te sea muy útil ahora con Marte en Virgo. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.